Hackea tu divisor con este simple truco. Primero, vamos a buscar un split de 3 salidas. Puede ser de 1 o de 2 entradas. Segundo, necesitaremos cable. Lo voy a sacar de este cable eléctrico que tengo aquí. Por medio de una cuchilla voy a cortar la goma para sacar la cantidad de conductores que voy a necesitar en este proyecto. Cada hebra de este cable tiene 2 milímetros. Lo recomendable es usar 3 para que la antena pueda tener mayor ancho de banda. Si utiliza 1, la antena se va a ver reducida en la cantidad de canales y el ancho de banda. Por lo menos yo voy a utilizar 3, que es lo correcto. Y con esos 3 nosotros vamos a tener el ancho de banda ideal para poder hackear nuestro split. Ahí está. Ok, entonces necesitamos 56 centímetros de cable. Observan que se encuentran dispersos. Entonces lo ideal es trenzarlo para que queden unidos. Yo utilizo un método que te voy a mostrar para poder trenzar este cable y facilitar el trabajo. ¿Qué hago? Utilizo un taladro y coloco las 3 puntas en el interior del mandril. Cierro de esta forma. Ok. Y busco un alicate y sostengo el cable de esta forma. Le bajo las revoluciones al taladro al mínimo. Enciendo y fíjense cómo él va trenzando. Ok, y corta 56 centímetros del cable. Ya estamos listos. Si desea puede darle un poco de brillo para que este bote una pequeña capa que tiene aquí. Bien, vamos ahora a buscar el centro del cable. Tiene 56 centímetros, mitad 28 centímetros. Este es el centro del cable. A partir de 28 vamos a dividir hacia ambos lados, es decir, marcar la siguiente medida que te voy a dar. 6.5 centímetros hacia un lado y 6.5 centímetros hacia el otro lado. Para que mis líneas no se borren, porque no tengo un marcador de otro color, voy a utilizar un poco de cinta o tape y la voy a colocar donde hice la línea. La línea está de este lado. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Esto es opcional. Esto es para garantizar que la línea, si observan, no se nota casi. Entonces yo la trazo de esta forma y la marco. Entonces tengo una separación de 13 centímetros en la parte interna. Ahora vamos a buscar un recipiente con forma de círculo que tenga 10 centímetros de diámetro. Aquí lo tenemos. Vamos a tomar y nos vamos a ubicar
donde hicimos la marca. Puedes aquí hacer una línea de este lado y así mismo si la proyecta deberá de quedar aquí la otra. Y es simple. Te ubica aquí en la parte interna y vas a girar de esta forma. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. No te preocupes que ahora le terminamos de dar la forma. Entonces ya termina de llevarlo para que ambos elementos vayan coincidiendo y cerrando. Okay, y lo vamos guiando hasta correr un poco para que queden las dos centro a centro. Bien, nos quedará formado así. Mira qué fácil. Al trenzar los cables hemos aumentado el diámetro aproximadamente en 5 milímetros trenzado, lo cual es ideal para nosotros abarcar todo el rango de frecuencia que necesitamos. Entonces te vas a buscar tu split. Aquí lo tenemos. Ok, entonces te ubicas de esa forma, mira, y es sencillo lo que va a hacer. Ahora tú, ¿qué debes de hacer? Donde coinciden las paticas que tiene el sobrante, observa que tenemos un sobrante, entonces ahí para alcanzar las salidas del split, los extremos, vamos a doblar con mucho cuidado. Si es cable de aluminio, tiene que tener mucha precaución porque suele quebrarse con facilidad. Dobla de esta forma aproximadamente 10 milímetros y haz lo mismo del otro lado. Es una sola hebra que necesitas. Ok, una sola hebra y la vas a poner que coincidan. El resto puedes cortarla. Bien, ¿y qué vamos a hacer finalmente? Lo siguiente, vamos a introducir cada punta por acá. Y listo, aquí no necesitamos ningún accesorio adicional. Y de esta forma hemos hackeado nuestro divisor o split con este simple truco. Ahora solo es hacer una prueba en nuestro televisor. Vamos allá. Finalmente vamos a hacer una prueba en nuestro televisor. Para ello, primero voy a colocar el cable coaxial en la parte posterior del TV. Aquí tengo el cable coaxial, el cual debo de colocar en la entrada del TV. Más tarde podemos mostrarte la conexión que estamos haciendo. Ok, aprieto bien, él se afloja un poquito, pero si tengo que volver a ajustar, lo realizo. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Segundo, voy a tomar mi proyecto e identifico aquí la parte que dice entrada y vamos a ubicar. Llegando señal, se frisa porque estoy apretando el proyecto y ahí lo tengo. Fíjense, la voy a ubicar así. Vamos a ver qué encontramos. Excelente señal, señores. Fíjense con qué nitidez esta antena está recibiendo nuestros canales. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si desea apoyar este canal como miembro del canal, puedes hacerlo. Tu contribución
no es de gran valor y de ayuda. Y eso es todo, amigo. De esta forma hemos hackeado nuestro divisor y con él podemos ver todos los canales gratis en nuestro televisor. Nos vemos en una próxima entrega. Por cierto, esta antena es funcional con cualquier modelo de televisor, desde los modernos hasta los antiguos. La antena puede ubicarla en la zona que más te convenga, en el interior de la casa o fuera de ella. Esta antena tiene una ganancia de aproximadamente 3 dBi y opera en la frecuencia UHF, aunque también tiene la capacidad de encontrar canales análogos que estén disponibles en tu país. Finalmente, hacemos la desconexión y concluimos nuestro proyecto. Ahora vamos a tomar todo sostenido aquí y vamos a mostrarte la conexión del cable. Y eso es todo. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias.